Hola, ¿qué tal? En este video tutorial número 10 del curso de computación de básico avanzado les voy a hablar de los controladores a los que también se les conoce como drivers en inglés. Antes que nada, les comento lo siguiente, me imagino que la mayoría ya conocen sobre este tema de lo que es el hardware y lo que es el software. Pero como es un curso de computación de básico avanzado, lo voy a mencionar. Toda computadora se conforma por dos elementos básicos que son el software y el hardware. El software se refiere al sistema operativo y a los programas, mientras que el hardware se refiere a los elementos físicos que podemos tocar como el procesador, la placa base, la memoria RAM, los periféricos como el teclado, el mouse, etc. Entonces, ¿qué es un driver o controlador? Pues es un software que se encarga de decirle al sistema operativo cómo hay que usar un periférico o un componente del ordenador. Es decir, los drivers se encargan de que el ordenador pueda comunicarse con los dispositivos de hardware como ejemplo, la impresora, adaptadores de red, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, etc. La mayoría me imagino que ya habrán utilizado alguna vez la impresora. Bueno, para poder utilizar la impresora es necesario que haya un driver para que se pueda establecer una comunicación entre el sistema y esa impresora. Aquí tenemos una imagen de lo que es un adaptador de red. Yo tengo una computadora de escritorio y para poder obtener Wi-Fi de mi módem sin necesidad de tener que usar un cable Ethernet del módem a mi equipo, uso un adaptador de red que es una USB, es decir, conexión USB, que me permite proveer de internet a mi computadora. Pero este adaptador de red, es decir, me ayuda a detectar la señal de Wi-Fi de mi módem, pero es necesario que haya un driver para que se pueda establecer la comunicación. Aquí tenemos una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica es un hardware que permite mejorar la definición de gráficos que muestra un ordenador. Luego hablaré a detalle de estos elementos. Aquí tenemos una tarjeta de sonido que nos permite que se pueda establecer sonido en el equipo. Vemos aquí los conectores, vemos aquí, estos conectores nos pueden servir para conectar auriculares, bocinas, etc. Estos son algunos ejemplos de hardware que necesitan de drivers, aunque hay muchísimos más elementos de hardware que necesitan el uso de controladores. Los drivers o controladores son un elemento intermedio para que el sistema sea capaz de entender al hardware y viceversa. Es decir, que se necesita de un elemento intermediario para que el software sea capaz de entender al hardware y viceversa. Es decir, para que el software sea capaz de controlar al hardware. Como la misma palabra lo dice, se llaman controladores, nos sirven para poder ejercer un control. Es decir, que los drivers permiten que el ordenador se pueda comunicar con los dispositivos de hardware. Imagínate que el software está en algún idioma como el español y que el hardware está en otro idioma como el inglés, entonces se necesita de un traductor que esté de por medio para que se puedan comprender el software y el hardware, y para eso están los drivers o controladores, para que se pueda establecer una comunicación. Hay diferentes tipos de drivers de audio, de video, de Ethernet, es decir, para el internet, escáneres, webcam, etcétera. Entonces, una vez que ya conocemos nosotros, tenemos nociones de lo que son los drivers, les tengo que comentar que con los drivers se pueden tener diversos tipos de problemas. Es decir, los drivers, así como nos pueden ayudar mucho a que exista comunicación, también nos pueden dar problemas. Antes de comentarles los problemas que nos pueden dar los drivers, olvidé comentarles que si no existieran los drivers, por dar un ejemplo, el sistema no sabría cómo establecer comunicación con la impresora, como les digo, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que estás usando un editor de texto como Word y tú quieres imprimir ese archivo que tienes ahí en Word. Pues, ¿qué es lo que sucede? Word hace un llamado al driver de la impresora, es decir, se establece la comunicación para poder imprimir algo, y si no existieran esos drivers, el sistema no sabría cómo poder establecer comunicación con esa impresora. Va a haber ocasiones en las cuales se pueden producir problemas y errores con los drivers o controladores, como por ejemplo que haya cuelgues en el sistema, también que haya pantallazos azules, esos pantallazos azules que pues la verdad suelen causar mucho miedo. También puede haber algunos problemas cuando Windows arranca. También problemas, además del pantallazo azul, que la pantalla de Windows se ponga de color blanco, etcétera. Es decir, puede haber diferentes tipos de problemas y esto puede ocurrir debido a varias causas,
Y una de esas causas es que un driver puede que no esté respondiendo bien, puede que esté teniendo problemas. Una disculpa por los ladridos del perro, es algo que pues no puedo controlar realmente, que no es mi mascota. Como les comenté, una de las causas más comunes que pueden existir cuando hay problemas con el sistema operativo son que los drivers están defectuosos o no están actualizados. Un driver que no funciona de manera correcta puede causar muchos problemas y a veces causan tantos problemas que va a ser necesario que se reinstale Windows. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que los drivers pueden estar dañados o ser incompatibles con el sistema. Bueno, antes que nada, ¿cómo podemos detectar problemas con los drivers? Vamos a abrir el administrador de dispositivos. Para poder abrirlo, pues hay varias maneras. Poniendo aquí en la barra de búsqueda, administrador de dispositivos. Bueno, aquí no lo puse bien. Administrador de dispositivos. Vemos aquí está. Vamos a entrar al administrador de dispositivos. Otra manera para poder abrir el administrador de dispositivos es, voy a cerrarlo, es con la combinación de teclas Windows R y aquí vamos a poner lo siguiente, dep mgmt.msc. Le damos enter y vamos a abrir el administrador de dispositivos. Otra manera también es hacerlo desde la consola CMD. Ya tengo aquí abierta la consola CMD. Vemos que aquí dice Start Chrome, ya que había abierto el navegador Chrome desde la consola CMD. Bueno, creo que no les he hablado sobre eso, pero vámonos al tema principal. Vamos a poner dep desde la consola CMD mgmt.msc y desde aquí vamos a poder abrir el administrador de dispositivos. Ya tengo abierto el administrador de dispositivos y aquí podemos nosotros encontrar, vemos aquí, diferentes drivers, porque como les digo, hay drivers para varios elementos de hardware, por ejemplo, cámaras, vemos aquí, está este controlador o drivers. Entonces, como les comenté, va a haber ocasiones en las que hay problemas con los drivers. Microsoft hace drivers universales que funcionan es decir, que funcionan casi con todo. La prueba de esto es que cuando instalas Windows 10, no es necesario que además de instalarlo, instales los drivers que se pueden utilizar. Pero va a haber ocasiones en las que sí va a ser necesario. Claro que, aunque existan drivers universales, es mejor que haya drivers específicos para tu hardware y no universales. Con esto puedes evitar ciertos problemas de compatibilidad y además con esto vas a garantizar que haya un mejor rendimiento. Un ejemplo de esto, un mejor rendimiento con los drivers de las tarjetas gráficas, ya sean de Nvidia o de AMD. Entonces, ¿cómo podemos detectar los problemas con los drivers? Pues una vez que ya estamos aquí en el administrador de dispositivos, vamos a dar clic derecho en el driver específico que nosotros pues tengamos algún tipo de duda. Por ejemplo, aquí en este driver, clic derecho, propiedades. Dice, este dispositivo funciona correctamente. Es decir, aquí me está diciendo que no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Bueno, vámonos ahora aquí al de mouse, propiedades. Igual manera me dice que este dispositivo funciona de manera correcta. ¿Sí? De igual manera aquí me dice que funciona de manera correcta. Bueno, aquí me dice que el dispositivo no tiene ningún tipo de problema. Pero ¿qué tal si hay algún tipo de problema? El administrador de dispositivos lo que hace es que nos muestra información relevante sobre los dispositivos de hardware que están instalados en tu computadora. Es decir, tú vas a poder encontrar información útil sobre si hay algún tipo de problema con los controladores y también cómo poder solucionarlos. Por ejemplo, si hay algún problema con los drivers, se va a generar algún tipo de error, algún tipo de código. Nos podría aparecer el siguiente mensaje o nos puede aparecer un código y nosotros podríamos investigar en Google o en cualquier otro navegador qué nos quiere decir ese código. Por ejemplo, podría haber algún problema que nos diga lo siguiente: este dispositivo no está configurado
correctamente. La causa de lo que puedas La causa de esto puede ser que los controladores para tu dispositivo no están instalados en tu ordenador. Otro problema que puede haber es que, bueno, más bien dicho, otra causa es que los controladores instalados no están configurados correctamente. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Si no tienes el controlador que se requiere en tu computadora, es necesario que lo descargues desde el sitio web del fabricante. También nos puede aparecer el mensaje de error que nos diga que el controlador para tu dispositivo puede estar dañado. En este caso lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Lo que tendrías que hacer es desinstalar ese controlador que te está generando problemas, lo desinstalas, reinicias tu computadora y después, ¿qué es lo que haces? Vuelves a instalarlo. Ya no te aparecería desinstalar dispositivo, te aparecería instalar dispositivo. Es muy importante que se tengan actualizados los drivers en tu computadora, ya que es un elemento muy importante que hace que los componentes de hardware como las tarjetas gráficas, por ejemplo también la cámara u otros elementos como el Wi-Fi puedan funcionar de manera correcta. Todo esto es mucho más fácil a través de las actualizaciones de Windows en Windows Update. Así que nosotros en las propias actualizaciones de Windows Update podríamos encontrar los últimos drivers, ya sea para AMD, para Intel o NVIDIA. Entonces lo que voy a hacer es que vámonos a ir, pues simplemente aquí en la barra de búsquedas ponemos Windows Update, Update y podríamos poner aquí buscar actualizaciones. Si en dado caso, pese a que tú actualices Windows 10, aún sigue habiendo problemas con los controladores, lo que tendrías que hacer es ir al sitio web del fabricante y introducir el modelo de tu computadora para llegar a la página donde podrás descargarte los drivers compatibles con tu equipo. ¿Cómo podríamos obtener el modelo de tu computadora? Lo podemos hacer. Ahorita les explico sobre esto. Aquí dentro de la consola CMD simplemente ponemos msinfo. msinfo 32, disculpen. Y ya nos va a aparecer aquí información de tu sistema, como por ejemplo el nombre del sistema operativo que es Microsoft Windows 10 Home Single Language, la versión, fabricante del sistema operativo que es Microsoft Corporation, nombre del sistema, fabricante del sistema, y aquí podemos encontrar el modelo del sistema. Voy a copiar esto y podemos nosotros desde el navegador, voy a comenzar Start, Chrome, y vamos a abrir el navegador de Chrome para poder buscar esa información. Esto es un dado caso de que realmente tú requieras hacer algún tipo de instalación o de actualización de tus drivers, ya que Windows Update no está solucionando ese problema. Bueno, mientras se abre el navegador, creo que se está tardando un poquito más de la normal. Dice aquí lo siguiente, estado de reinicio pendiente. Dice ver actualizaciones. Nosotros podemos aquí ajustar a la hora que queremos que se realicen las actualizaciones. Dice aquí que es necesario reiniciar. Vemos que pusimos con ese modelo del sistema en mi caso. En mi caso es este modelo, pues tú tendrías otro modelo si es que no tienes el mismo modelo. Entonces aquí nosotros bueno, no estoy segura que esta sea la página del fabricante. Esta es la página del fabricante. Y aquí podemos ver en la página del fabricante que dice Drivers and Tools. Entonces le damos clic y nosotros aquí podemos encontrar los drivers. Dice, selecciona el sistema operativo y vamos a poner Windows 10 64 bits y aquí dice Driver Package. Podemos encontrar esta información
pero aquí también podemos poner el modelo, por ejemplo, el modelo, mi modelo es este. Vemos aquí que automáticamente pues ya al haber puesto el modelo pues ya me aparece aquí este modelo. Si tú quieres otro modelo pues ya encuentras tu propio modelo y aquí podemos nosotros descargar los drivers que requiéramos. Por ejemplo, aquí vemos diferentes tipos de driver wireless para el internet, chipset, audio, Bluetooth, etcétera. Y aquí podemos descargar todos.